Bien, retomamos. Habíamos quedado en cuáles son los beneficios, en este caso, que tiene lo que es capacitarse y estar evaluando constantemente, una evaluación de desempeño, para yo discernir cuál es la necesidad que tengo de capacitación. Y hemos dicho que la primera es el orden económico. En este caso, siempre nos puede ir un poco mejor. Las organizaciones, las empresas, cuando se estancan, también mueren. Por lo tanto, es importante, dentro de los objetivos que tienen las organizaciones, es el crecimiento constante. Entonces, capacitar nos lleva a, en el fondo, por eso lo decíamos que es una inversión, a aumentar nuestra rentabilidad. También nos ayuda a mejorar los conocimientos que tienen nuestros trabajadores con respecto a las tareas que tienen que desempeñar dentro de la organización. La primera capacitación que nosotros realizamos, generalmente en una organización, es a modo de inducción. Es, bueno, qué es lo que tienes que hacer, dónde, cuándo, etcétera. También nos ayuda a mejorar el clima organizacional. Cuando yo comparto con otras personas o con mis compañeros, pero en otro contexto, y no estamos hablando de salir después del trabajo, fiesta o pololear, etcétera, sino que dentro de la misma organización podemos afianzar lazos, por ejemplo, desarrollando trabajo en equipo. Si yo probablemente hiciese que Angélica e Isabel hicieran la prueba juntas, que tuviesen que ponerse de acuerdo y trabajar en conjunto, evidentemente se van a conocer un poco mejor y ya va a cambiar el tipo de relación. Entonces, yo con las capacitaciones también puedo fomentar lo que es un buen clima organizacional. Ayudar con la comunicación. Una de las falencias que tienen las organizaciones hoy en día, que igual ha ido cambiando un poco, es el tema comunicacional. El WhatsApp es una vía de comunicación, propiamente tal, corresponde comunicarse a través de WhatsApp, es una vía formal, cuáles son los horarios, etcétera. Cuando yo quiero informar algo a mi jefatura, la llamo por teléfono, le envío un correo, lo tengo que publicar en el diario Mural. O sea, capacitarnos a nosotros en técnicas de comunicación nos ayuda precisamente a relacionarnos de manera más eficiente. Hay veces que nos cuesta un poco transmitir el mensaje y la comunicación habíamos dicho que es esencial para mantener un equipo de trabajo cohesionado. Metas individuales es uno de los ejemplos más claros. Muchas personas prefieren empresas porque estas empresas te dan la factibilidad de estar capacitándote constantemente. Por ejemplo, cuando uno es médico, estudia medicina y se va a hacer médico general de zona, el Estado, a los médicos, los obliga a capacitarse al menos 3 veces al año. O sea, están constantemente haciendo cursos, algunos le dan becas, otros tienen que pagar, etcétera, dependiendo del curso, pero están obligados a estar capacitándose constantemente. Esto en realidad a los médicos les sirve bastante, porque parte de lo que tienen que estudiar lo que se capacita lo tienen que desarrollar dentro del mismo trabajo, pero ayuda principalmente a tener metas individuales, y esas metas individuales son el crecimiento académico constante. Hay carreras como medicina o derecho que constantemente uno nunca puede dejar de estudiar, porque las enfermedades van mutando, porque se van conociendo nuevas formas de curar a las personas, etcétera. Las leyes también cambian, siempre salen nuevas leyes. Entonces, cuando estudio ese tipo de profesiones, es porque me tiene que gustar un poco esto de estar capacitándome constantemente. También nos menciona que contribuye mejor al manejo de conflictos. Yo he mencionado ocasionalmente lo que es teoría del conflicto, y la teoría del conflicto se estudia, se aprende. Eh, es una especie de mentalidad que uno va formando para evitar conflictos dentro de la organización. Por ejemplo, hay muchas empresas, especialmente cuando son más pequeñas y todavía no les sucede, que hay cosas que no son capaces de visualizar. Por ejemplo, yo como gerente general de la empresa, ¿qué hago si tengo dos trabajadores que mantienen una relación amorosa? A lo mejor no se me ha ocurrido pensarlo, a lo mejor ni siquiera lo tengo ingresado en un reglamento, porque no lo tenía presente.
pero si me estoy capacitando continuamente, voy a poder evitar mejor ciertas situaciones de conflicto dentro de las organizaciones. Si yo soy el jefe de venta y, perdón, si yo soy el jefe de ventas y me dicen que tengo que atender los reclamos dentro de la organización. O sea, va a llegar una señora y me va a decir, o un caballero, y me va a decir, ¿sabes que este producto me salió malo? Devuélveme el dinero. ¿Qué hago yo? Porque esa es una situación de conflicto. Tengo dos personas que una dice no lo voy a devolver y otra que sí. Bueno, ¿qué se hace? No se devuelve, se devuelve la mitad. ¿Cómo interactuamos con los clientes? ¿Cómo enfrentamos estas situaciones? Todo eso se aprende. No es imaginario, no es azaroso. Eh, a pesar de que hay personas que tienen un cierto talento para resolver estos conflictos, uno puede capacitarse al respecto. Eh, También nos dice que convierte a la persona, o sea, en este caso la empresa, en un mejor lugar. Esto tiene que ver con el clima organizacional que mencionábamos al principio. Cuando yo trabajo en Chile, se trabaja 45 horas a la semana, más hay personas que hacen horas extras, hay personas que trabajan de lunes a sábado, hay personas que, especialmente en Santiago, que si yo vivo en Puente Alto y trabajo en Quilicura, me voy a demorar 2 horas antes de que estuviera la línea del metro para Quilicura. Me voy a demorar 2 horas en llegar al trabajo, después 2 horas de vuelta. Hay gente que pasa mucho tiempo fuera de sus casas. Por lo tanto, en el lugar donde más tiempo de su vida vive, propiamente tal, es precisamente en el trabajo. Y en ese sentido necesitamos crear un lugar donde la persona se sienta cómoda. Más o menos eso es lo que nos referimos o las ganancias que puedo obtener yo cuando decido capacitar a mis trabajadores. Siempre, siempre es bueno capacitar. En este caso, nunca va a ser una pérdida. Hay que sacarse un poco el switch de la cabeza que tienen algunos dueños de empresas o gerentes, que capacitar es una pérdida. En este caso, la pregunta que nos hacían anteriormente de evitar el riesgo yo lo puedo disminuir. Pero una forma de generar lazos dentro de la organización y una forma de generar ese sentido de pertenencia es precisamente entendiendo que la empresa está invirtiendo en mí y que por lo tanto yo de cierta forma tengo que saber devolver la mano. Bueno, hasta ahí, ¿queda alguna duda? Ha sido un tanto redundante, hemos hablado harto de cuál es la necesidad, eh, pero es relevante a la hora que nosotros nos toque asumir este rol y decidir a quiénes vamos a capacitar, cómo, cuándo y dónde, porque esa es nuestra pega de administradores. Entonces, teniendo en cuenta que no hay dudas, que vi una manito ahí que dijo que no, vamos a pasar a las técnicas más utilizadas con las cuales yo capacito a los trabajadores. La primera es la instrucción directa sobre el puesto. Básicamente es una instrucción que yo doy durante la hora de trabajo. Tengo un supervisor, que generalmente es mi jefe directo. También puedo contratar a un relator. En este caso, lo que yo estoy haciendo ahora con ustedes es un trabajo de relatoría, donde básicamente le enseño de qué se trata el puesto de trabajo. Súper simple. Llega la persona al nuevo puesto, llega el jefe y le explica qué es lo que tiene que hacer. Eso es una capacitación de una instrucción directa sobre el puesto de trabajo. Siéntate en tu silla, prende el computador, tienes que abrir esto y estos archivos y eso es lo que tienes que hacer. Súper simple. Segunda técnica más utilizada. Rotación en los puestos de trabajo, que igual lo hemos mencionado un poco para que la gente no se nos aburra en el trabajo. La idea es que el trabajador adquiera distintas experiencias. Y eso también nos ayuda muchas veces a poder salvar situaciones de contingencia. Mencionamos que se nos enfermó el cajero, pero generalmente tengo muchos vendedores. ¿Qué es lo que hago? Pongo un vendedor en la caja. Pero para eso, ¿qué es lo que necesito? Que el vendedor sepa ver la caja. Así que voy a capacitarlo en los distintos puestos de trabajo. A modo de experiencia, cuando a mí me tocó preparar precisamente estos protocolos para una empresa, lo que yo hice fue dejar menos trabajadores y a estos trabajadores todos tenían que saber, todos tienen una función principal. Por ejemplo, el vendedor era vendedor.
y era muy bueno en venta. Pero además tenía que tener dos funciones más. Por ejemplo, tenía que saber reponer y tenía que saber ver la caja. No significa que trabajara en eso, pero en caso de contingencia tenía que cubrir el puesto y estaba así en su contrato. Entonces, eso nos ayudaba en caso de que nos enferme la gente, en caso de una contingencia. En Santiago pasa mucho que hay un accidente en el metro y todo el mundo llega tarde al trabajo. Hay una marcha y nadie puede llegar a los puestos de trabajo. Entonces, necesitamos cubrir ciertos puestos de contingencia. Nosotros somos personas que saben mirar a futuro y tenemos que anteponernos a este tipo de situaciones. ¿Era previsible la crisis social? Bueno, al parecer, y después del análisis de varios expertos, dicen que hay muchos que ya habían mencionado algo al respecto, de que la gente en algún momento iba a estallar. Ahí Saura nos comenta que, según su criterio, era completamente previsible. Bueno, efectivamente, habían algunos sociólogos, sobre todo Mayol, por ejemplo, que habían planteado esta situación hace un rato ya. Relación experto-aprendizaje. Otra forma muy común que yo tengo de capacitar es colocar a la persona que más sabe en el puesto junto con la persona que menos sabe, que es la nueva. Entonces tengo a mis dos trabajadores y le digo al trabajador con más experiencia, oye, enséñale al nuevo. La gracia que tiene esto es que me va a generar una retroalimentación. Porque como la persona es una experta, ya sabe mucho, ya muchos años en la empresa, nos va a estar diciendo, mira, esto se desarrolla de esta manera, la mejor manera de lograr esto es a través de determinado ejercicio, etc. Aquí no aparece, pero nos genera un doble efecto. El efecto positivo que nos puede generar en este caso es que la persona que enseña se siente valorizada dentro de la organización. Porque cuando yo le estoy diciendo, confío en ti, enséñale a los nuevos, evidentemente yo siento que están diciendo, oye, yo sé hacer la pega, me están valorizando dentro de la organización. María Elena ahora nos comenta precisamente un punto en contra, que son las mañas. Cuando alguien enseña, no puede ser cualquier trabajador, no puede ser al azar, no puede el nuevo elegir a quién le va a enseñar, sino que la jefatura es la que tiene que asignar a la persona que va a enseñar. Tengo que confiar en la persona, precisamente para evitar lo que nos plantea, que es que... ¿Ya, me escuchan? Perfecto. Sí, debe ser algún problema del servidor en este caso, o puede ser porque hay una tormenta gigante afuera mío. No sé si ustedes alcanzan a escuchar la lluvia, pero está bastante fuerte acá. Así que puede ser eso un poco que afecta la señal. Entonces volvemos a lo nuestro. Entonces tenemos esta relación entre el experto, que el experto generalmente es otro trabajador, y el aprendiz. Los asocio, digo, bueno, tú vas a aprender de este trabajador y este trabajador va a estar a cargo de resolver todas tus dudas, etc. Conferencia y presentaciones de video. Yo generalmente, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora es este tipo de capacitación. Ponemos a una persona que se supone que es un experto, que en este caso soy yo, la persona que tiene mayores conocimientos al respecto de un determinado tema. Se utilizan videos, en este caso son videos en vivo, pueden ser películas, etcétera. Eh, en este caso no se aprende mucho haciendo, porque tiene más que ver con conferencias. Es uno de los métodos más económicos que tenemos, por una razón súper sencilla. Yo puedo tener acá 40 personas conectadas y soy solamente un profesor. En el caso de la relación experto-aprendizaje, generalmente es un experto o un aprendiz. El número siempre tiene que ser un poco similar. Puedo tener 2 o 3 aprendices por un experto, pero como es mucho más pragmático,
el número es más acotado y eso me encarece un poco la capacitación, pero suele ser más eficiente. Eh, y en este caso suele tener un efecto mucho más, en este caso de conferencia, más eficiente en el sentido de que puedo llegar a mayor cantidad de personas en un mismo momento. Esa es una forma de capacitación constante. En el sector público se suele utilizar bastante, por lo menos cuando a mí me tocó trabajar ahí lo utilizábamos mucho, en razón de que, por ejemplo, a mí me tocó trabajar para en este caso el ministerio, el Servio, y en el Servio teníamos en todas las regiones, entonces se hacía una sola conferencia, así que nos conectábamos de todas las regiones al mismo tiempo y hacíamos una sola capacitación. Lo mismo que estamos haciendo acá, podemos capacitar a gente de todas las regiones a través de videoconferencia. Otro método que podemos utilizar para capacitar es a través de entrenamiento. Yo, por ejemplo, si quiero enseñar a vender un producto, puedo simular. Se hace un poco el juego donde yo planteo un escenario, establezco las mismas condiciones en que ustedes van a tener que trabajar y así les vamos enseñando. Por ejemplo, yo quiero hacer un curso o una capacitación de cajero. ¿Qué es lo que hago? Tomo cajas de cajero, y con esta misma, precisamente, con este instrumento les empiezo, yo me pongo en la caja y digo, hola, te estoy pagando este producto con 10.000 pesos, dame el vuelto. Y así ustedes empiezan a practicar con una suerte de entrenamiento. También tenemos los juegos de roles, el role-playing. Lo que hacemos para capacitar en role-playing, que es un método muy común para tácticas cuando ustedes tienen que tratar con público, es precisamente poner a distintos tipos de personas, generar un diálogo y ciertas situaciones de conflicto. Por ejemplo, yo voy a ser el vendedor y llega Angélica y va a ser la cliente enojada. Entonces vamos a hacer una dinámica en que yo tengo que resolver y tratar, por supuesto que bien, bajo ciertos cánones, a Angélica que está muy enojada porque el producto le salió, compró un producto y venía vencido. El juego de roles es precisamente generar situaciones que nos pueden pasar en la vida real, pero lo hacemos jugando un poquito, hacemos un poquito de teatro. Suele ser una forma de capacitación bastante entretenida, bastante dinámica y que nos ayuda bastante o nos puede ayudar a generar cierta confianza con el grupo de trabajo. Y por último, estudio de casos. Estudio de casos se utiliza mucho para capacitar a las personas en el área de la legislación, por ejemplo, en que yo planteo una determinada situación por escrito, que es un poco lo que vamos a hacer para la evaluación. Yo les planteo una determinada situación y ustedes me dicen, bueno, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo lo puedo hacer? Y ahí mismo nosotros vamos explicando ciertas técnicas. Yo puedo redactar un caso en que tengamos que seleccionar personal para un puesto crítico, por ejemplo. Bueno, resulta que llegaron 3 personas a la entrevista final. ¿A quién dejamos? Y ahí podemos poner varias situaciones y ustedes tienen que argumentar por qué eligen a tal persona y a la otra no. Esos son casos. Planteamos situaciones que pueden ser verídicas o no, o pueden ser ficticias, y hay que ir resolviéndolas. Hasta ahí. ¿Les queda alguna duda con las técnicas de capacitación? ¿Hay alguna técnica que les guste o les interese más que otra? A mí el juego de roles es mi favorita, a decir verdad. Creo que es bastante funcional y se ve como en la personalidad de las distintas personas. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para diseñar y ejecutar esta capacitación? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Este cuadrito es sumamente relevante eh, porque para la segunda evaluación es un clásico tener que crear una capacitación. Así que este cuadrito lo van a utilizar mucho y nos va a ayudar a guiar la capacitación. Primero, nosotros ya detectamos la necesidad,
Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es diseñar la capacitación. Primero, ¿quién debe capacitarse? ¿Cómo voy a decidirlo? A través de la evaluación de desempeño, de los cambios, de la necesidad que tenga la empresa, porque habría una nueva sucursal, etc. Ahí voy a decidir a quién quiero capacitar. Vamos a ir viendo al tiro el ejemplo. ¿Quién debe capacitarse? De acuerdo a la evaluación de desempeño. Ya, yo quiero capacitar a mis 3 mejores vendedores para que desarrollen nuevas técnicas de venta. Isaura nos quiere comentar algo. Deja buscarte acá para reiniciar el audio. Ahora sí, estás con el audio activo, Isaura, puedes hablar. Profe, usted nos comentaba que en general las empresas se preparan, ¿cierto?, un año antes con lo que es el tema de lo que van a gastar, digamos, el próximo año. Sí. Con respecto a este tema de recursos humanos, me imagino que nosotros también contamos con cierto monto de dinero, entre comillas, como para realizar las capacitaciones dentro del año, o también se pueden generar de repente, por ejemplo, con esta misma crisis de que muchos están trabajando por teletrabajo y hay que capacitar a lo mejor a algunos para trabajar, en donde la empresa pueda otorgar más a recursos humanos para este tipo de cosas. ¿Lo vemos nosotros eso, por ejemplo? Las emergencias de este tipo. Perfecto. Ya. Cuando uno habla de sector público, el sector público, bueno, el sector privado igual lo copia un poco las grandes empresas. Yo hago la planificación de los recursos que voy a utilizar con un año de anticipación. ¿Sí? En el sector público, cuando yo trabajo en esto, estoy obligado a gastarme todo el dinero. Es obligado entre comillas. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a un servicio, ¿ya? Vamos a empezar del servicio más chiquitito. Yo trabajo en el consultorio. El consultorio tiene ciertos gastos. Entonces yo voy a hacer un presupuesto, voy a trabajar la parte presupuestaria y voy a decir, esta plata necesito yo para el próximo año. Y eso se lo voy a mandar al servicio de salud. El servicio de salud de toda la región va a juntar ese presupuesto y se lo va a mandar al Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud va a defender ese dinero ante el Congreso. El presidente, en este caso, va a mandar ese dinero al Congreso y se va a aprobar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso a grandes rasgos. ¿Qué es lo que pasa cuando yo, en este caso, no me gasto todo el dinero? Va a generar 2 efectos. El primero es que soy un mal planificador. Y el segundo es que el próximo año probablemente no me van a aprobar lo que yo pida, porque ya saben que no me lo gasto todo, me van a aprobar menos. Entonces, lo que hacen en el sector público en este caso es que a fin de año, cuando les sobra dinero, yo empiezo a capacitar como loco. Empiezo a agarrar a todas las personas y decirle, oye, capacitemos en esto, oye, capacitemos en esto otro, oye, vemos esto, porque tengo que gastarme el dinero, sí o sí, y no puedo comprar más bienes de los que realmente necesito. Entonces ahí empiezo a decir, no, es que este dinero lo teníamos destinado para capacitar. Todas las instituciones, efectivamente, en el caso del Estado, mantienen dineros de reserva, se tiene que mantener un cierto monto, que se utiliza para contingencia. En el sector público yo no puedo trasladar dineros. Si yo pedí tanto dinero para educación, no lo puedo sacar de educación y pasarlo para salud porque hay una pandemia. No es legal. Entonces, efectivamente, a fin de año, yo no planifiqué capacitar, pero sabía que me iba a sobrar un poquito, entonces recién a fin de año decidí a quiénes voy a capacitar, en qué, etc. Pero eso es en raíz de una mala planificación. Suponiendo que el mundo funciona de manera perfecta, suponiendo, sabemos que no es así, pero yo debiese planificar con un año de anticipación más o menos o empezar a visualizar cuánto dinero voy a invertir en capacitar. Yo ya sé en el sector privado que un 1% de mis utilidades las puedo destinar a capacitaciones. Eso ya lo sé. Ah, perfecto. Y que eso no me va a significar un costo para mí, porque lo voy a descontar de mis impuestos, de los impuestos que pago como empresa. En este caso, el impuesto Pero, predial.
Entonces, yo ya sé más o menos cuáles van a ser las utilidades porque hago una proyección y sé que me van a sobrar 5 millones para capacitar. Pero, por Bueno, ejemplo, profe, si uno, por ejemplo, está en recursos humanos y estás a cargo y dentro de la empresa hay un call center y tú ves que, por ejemplo, necesitan reforzamiento para escucha activa, que mucho se hace en el call center, en este caso. Pero yo no tenía planificado eso, sino que como llegaron nuevos colaboradores, ¿cierto? Veo que a pesar de que tengan experiencia, fallan en eso. ¿Yo puedo pedir recursos extras a la empresa para hacer eso? sí, bueno, eso va a depender de la organización de cada empresa, pero eso se suele hacer, se suele hacer. Ya, ok. Nosotros, como recursos humanos, o en este caso, vamos a hacer una solicitud, ¿cierto? Que es capacitar a ¿Sí? nuestro personal. Todos los departamentos, todas las secciones en las organizaciones tienen necesidades. Uh-huh. Entonces, ahí son dilemas que se enfrentan las empresas, que digo, bueno, yo quiero capacitar a mis trabajadores. Resulta que el departamento de marketing quiere comprar un nuevo software. Eso también es otro Mm. gasto. Hay Resulta que que el priorizar. departamento de bodega se le echó a perder la máquina y necesita comprar una nueva para bajar la mercadería. Todos tienen necesidades. Entonces, esas necesidades uno se las plantea a los jefes de cada área, los jefes de cada área se juntan en las reuniones y en estas reuniones se toman las decisiones. Generalmente, el que corta el queque ahí un poco no es el departamento de contabilidad, sino que el departamento de finanzas. De finanzas, sí. Finanzas es el que dice, mira, ¿podemos hacer esta inversión o no podemos hacer? Contabilidad solamente lleva la contabilidad, lleva los libros. Finanzas hace un análisis contable y nos dice, sí, podemos o no podemos, alcanza o no alcanza. Y en base a eso el gerente general es el que toma la decisión. Y dice, sí, en realidad la prioridad en este caso no es un nuevo software para marketing, la prioridad es capacitar a los nuevos telefonistas. Ahora, profe, si por ejemplo una persona de recursos humanos tiene digamos, los conocimientos para hacer esta capacitación y puede presentar un proyecto a la empresa sin cobrar en este caso, ¿se podría hacer? Eh, sí y no. Sí, por supuesto que se puede hacer. Yo no lo haría gratis, la verdad. Creo que sí. No. Teniendo en cuenta que le estoy haciendo un ahorro a una empresa, recordemos siempre que la empresa es una persona que tiene necesidad, Uh-huh. que esto tiene que Persona ser jurídica, sí. equilibrado. Pero sí, nosotros tenemos dos tipos, lo mencionamos al principio, que tenemos dos tipos de capacitaciones. Bueno, tenemos varias técnicas, tenemos las capacitaciones Uh-huh. internas y capacitaciones externas. Capacitación Sí. interna cuando la puede, por ejemplo, desarrollar una misma persona dentro de la organización, ya sea un gerente que tiene más experiencia, o un jefe, o una persona que tenga mayores conocimientos. O una capacitación externa, que es cuando yo contrato a una entidad para que venga a realizar la capacitación que es anexa a la empresa. Como técnica, por ejemplo, lo que yo hacía era contratar a vendedores que estuviesen estudiando, en este caso, nutrición, porque la empresa se dedicaba, era un emporio naturista en Santiago. Entonces Mm. contrataban personas que estudiaran nutrición y que iban capacitando a los trabajadores que no sabían de nutrición. Y nos aprovechamos un poco de eso. Eso Qué era una feo, profe. capacitación. Sí, no, no lo hagan ustedes. No lo pongas en tu currículum. Pero sí se puede hacer, ¿ya? No, no hay problema en que nos capacitemos entre nosotros mismos, siempre y cuando la persona cuente con Sepa. la capacidad para desarrollar eso. Por supuesto, el Ya. capacitador también tiene que tener ciertas características, tiene que saber enseñar y transmitir el conocimiento. Pero sí, no Ok. habría ningún problema en este caso, Gracias. por supuesto. Entonces, viendo en este plan de cómo yo diseño y ejecuto la capacitación, lo primero es realizar esta evaluación de desempeño o detectar la necesidad. Después digo, bueno, ¿en qué quiero capacitar? ¿En qué asunto? ¿Qué contenido? ¿Quiero que sea algo muy específico? ¿Quiero que sea algo global? ¿Qué es lo que quiero obtener con esta capacitación? En base a eso decido quién debe capacitar. ¿Debe capacitar un mismo trabajador, como el ejemplo que comentaban recién? ¿Debe hacerlo una persona externa? ¿Debe hacerlo un experto en tal área? ¿Quién va a ejercer la capacitación?
voy a elegir a esta empresa porque tiene más experiencia, voy a elegir a, etcétera. ¿Dónde voy a capacitar? Voy a hacerlo dentro de la empresa en horario laboral, voy a hacerlo voy a arrendar una sede porque en realidad no me alcanza el espacio, etcétera. ¿Cuándo capacitar? Bueno, voy a hacer una capacitación después del trabajo, cuando todos mis trabajadores salen a las 10 de la noche, después no van a tener cómo volverse a la casa. Hay un tema logístico súper importante, porque hay empresas que hacen capacitaciones y los trabajadores no van, no les interesa. Y uno dice, bueno, ¿por qué no le interesa al trabajador? Yo empiezo a preguntarme. Y resulta, no es que no le interese, resulta que si va a la capacitación no tiene cómo volverse a su casa. Aquí recién me mencionaron, bueno, a las 6 de la tarde, cuando empieza el curso, yo llego a las 6:30 del trabajo. Ese también es un punto. Bueno, ¿me sirve capacitar a las personas en un horario donde no alcanzan? Tengo que tenerlo en cuenta dentro de la logística previamente tal. ¿Para qué voy a capacitar? Voy a capacitar para, ¿cuál va a ser la justificación que voy a dar como organización? Voy a capacitar para aumentar la utilidad de la empresa, voy a capacitar para atender mejor a los clientes, etc. Y por último, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué método voy a utilizar? ¿Qué recursos requiero para realizar esta capacitación, etcétera? Estas 3, 4, 5, 6, 7, estas 7 preguntas que nos hacemos, el quién, en qué, dónde, cuándo, para qué, cómo, es lo que nosotros tenemos que preguntarnos al momento de realizar o diseñar una capacitación, que para la segunda prueba es lo que van a tener que hacer, diseñar una capacitación. Por lo tanto, van a tener que responder estas preguntas. Hasta ahí. ¿Queda alguna duda o alguna acotación? ¿O quieren que revisemos algún ejemplo? Porque nos quedan 5 minutitos y quiero terminar con lo que son los organismos técnicos de capacitación y con eso terminamos la clase de hoy día. Pero, ¿queda alguna duda en cómo diseñamos o cómo ejecutamos esta capacitación? ¿Se la logran como imaginar, más o menos? ¿Están vivas? ¿Están ahí? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Sí, todo claro, profe. Ah, ya, muy bien, muy bien. Entonces, una vez que tenemos claridad con respecto a cómo vamos a diseñar esta capacitación, vamos a hablar un poco rápidamente sobre un organismo que es el CENSE, que es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que es un organismo del Estado que vela precisamente por la capacitación de los trabajadores. Nosotros habíamos dicho que en el sector privado uno puede descontar el 1% de su utilidad, que eso se llama franquicia tributaria, para poder capacitar a mis trabajadores. Bueno, eso se le ocurrió al Estado y es precisamente para incentivar el crecimiento de las personas. Tenemos que disasociar la idea de gobierno y Estado y tener en cuenta que el Estado en sí somos todas las personas. Y el Estado lo que en teoría más le importa es el bien común, siempre hablando de la teoría. Lo que le interesa es el bien común, que todas las personas estén lo mejor posible. Entonces, este Estado crea un organismo que depende directamente del Ministerio del Trabajo, el CENSE, es un subdepartamento en organigrama, en este caso del Ministerio del Trabajo, y es un organismo que se dedica a impulsar las capacitaciones, se dedica a que todos nos capacitemos, eh, teniendo en cuenta y enfocándose principalmente en los sectores más vulnerables en este caso. Las capacitaciones de CENSE suelen ser gratuitas, cursos CENSE, de hecho ahora si les sirve como acotación, CENSE abrió bastantes capacitaciones vía e-learning, online, como este sistema, eh, enfocados precisamente en oficios. Cuando el país tiene una necesidad, por ejemplo, Chile en algún momento tuvo una gran deficiencia de gente técnica,
Y el Sense se dedicó a capacitar precisamente en partes técnicas. ¿Cómo incentivaba el Sense para que uno fuese a capacitarse? Hay veces que a nosotros nos pagan por ir al Sense. ¿Ya? Nos dicen, nos enfocan y nos dicen, mira, ¿sabes qué? Perdón, no se me había abierto el chat. No todo claro, profe, los últimos recursos instruccionales. Angélica, ¿tú tenías una duda? Se me abrió con efecto retardado el chat. Recién lo vi, perdón. ¿Me escucha, profe? Y ahí te escucho, Angélica. Sí, era para, si podía repetir un poquito eso de lo último, de lo que yo le consulté, de los recursos institucionales, ¿a qué se refería? Ah, ya, cuando nos dicen recursos instruccionales. En Sí. realidad, yo creo que es un problema de redacción, creo que quisieron decir recursos institucionales. Ahí está ya. Sí, como en cómo capacitar, bueno, este PPT no está hecho por mí por si acaso. ¿Cómo capacitar? Yo elijo un método y qué tipo de recursos voy a utilizar y con qué recursos cuento para impartir esta capacitación. ¿Ya? Eso se refiere un poco a, bueno, tengo el espacio físico para realizar la capacitación, tengo el personal para realizar un juego de roles y en base a eso tengo que elegir el método más adecuado para poder capacitar a mis trabajadores. Ok, ya, ahora sí. Eso, bueno, vamos a finalizar con eso y el Sense. Sobre las OTIC y las OTEC les voy a hablar la próxima clase porque me queda menos de un minuto. Espero que hayan aprendido mucho de idea de capacitaciones y sobre evaluaciones de desempeño. Igual vamos a hablar un poquito más de eso a lo largo del curso. Y nos estaríamos viendo el día lunes. Recuerden que en la evaluación y mi compromiso con ustedes es subirles la información durante el día de hoy día o mañana, los videos. ¿Bien? Ya, ok, profe. Sí. Muchas gracias por el recordatorio. Como les digo, entre hoy día y mañana vamos a subir las clases.